feliz sábado a la gran familia de Dios que en este día se reúne para alabar y glorificar su nombre. Vamos a tener unas palabras de oración antes de comenzar el estudio de esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia y gracias porque una vez más solicitamos de la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, que el mismo pueda fluctuar en nuestros corazones y pueda moverse a través de los corazones de nuestros oyentes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, y siguiendo el tema que hemos traído sobre 1888, el tema de la justificación por la fe es algo que está siendo muy mal comprendido. Es algo que el enemigo, desde 1888, ha tratado de tergiversar para que la gente no pueda entender en qué consiste el plan de salvación. Hoy, de una manera sencilla, vamos a poder explicar bíblicamente y con el espíritu de profecía en qué consiste el plan de salvación, pero a la luz del santuario. Vamos a ir comparando qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que Cristo hizo. Porque a veces decimos que en el plan de salvación todo es invención divina, y eso es cierto. El plan de salvación fue creado por Dios y todo lo inventó Dios. Ahora bien, dentro del plan de salvación vamos a ver que hay obras que le corresponden a Dios, pero hay obras que te corresponden a ti y a mí. Y eso es lo que hoy vamos a definir, vamos a encontrar para darnos cuenta en realidad cuál es nuestra parte, qué tenemos que hacer. A veces hablamos como cristianos que nos sentamos, ya Cristo lo hizo todo, no hay que hacer nada. Y en realidad no es así. Así que comprendiendo el plan de salvación, que es el título del tema de esta mañana, vamos a ir todos a Efesios, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, y versículos 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este es un versículo que se entiende mal en el trasfondo que Pablo le está hablando a los Efesios. Cuando dice, por gracia sois salvos. No vamos a entrar en definición a este versículo en particular, pero cuando dice Pablo que por gracia sois salvos, es porque el plan de salvación, Dios lo creó, vamos a decir. Dios lo creó por gracia. Dios diseñó este plan de salvación por gracia, o sea, por amor a ti, no porque tú y yo hayamos hecho algo que merezcamos que Dios invente un plan de salvación. Ahí es cuando se le aplica o cuando se entiende que el plan de salvación es por gracia. Y es por la fe porque tienes que creerlo. Pero no significa que se detiene ahí. Pablo le hablaba a los Efesios. Y a los Efesios él estaba dando el punto crucial del plan de salvación. No es como los judíos creían porque somos la nación santa. No por eso Dios tenía que salvarlos. De hecho, eran la nación santa porque Dios los había elegido, no porque eran santos en particular. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, claro, porque es por la fe de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esta parte de las obras es la parte que nos confunde, porque nosotros entendemos que no tenemos que hacer nada. Y Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero vamos a ver en el libro de Santiago, que Santiago dice, muéstrame tu fe a través de las obras. Y entonces parece que están en contraposición. Vamos a entender esto claramente. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo unigénito al mundo, pero para que todos fueran salvos, no. Solamente para que todo aquel que en él crea, solo los que en él crean, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Es importante ese detalle. Solo los que en él crean, no se pierdan, mas tenga vida eterna.
Hay infinidad de versículos en la Biblia que hablan de salvación por gracia y por fe. Eso para nosotros es bien claro. Pero ¿de qué habla el libro de Santiago? Todo lo que el libro habla es sobre muéstrame tu fe a través de las obras. De eso es lo que habla el libro de Santiago. Ahora, ¿cómo es el plan de salvación en esencia? En realidad vamos a encontrar que los cristianos solo mencionan una parte del plan de salvación. Ellos dicen que consiste en que Cristo vino a morir por nosotros, o sea, por nuestros pecados. Y ese es el plan de salvación. Cristo nació en un pesebre, se revistió de la naturaleza humana, murió, resucitó, y el que crea en eso ya tiene vida eterna. Vamos a entender hoy que el plan de salvación tiene 3 etapas que las menciona Pablo. La etapa de la justificación, la etapa de la santificación y la etapa de la glorificación. Son 3 etapas que tiene el plan de salvación y eso lo vamos a entender hoy. En el libro La verdad sobre los ángeles de Elena de White describe con detalle sobre cómo se originó el plan de salvación. Dice que el Padre se reunió con su Hijo y que la gloria del Padre, la luz del Padre tapó a la luz del Hijo y nadie tuvo acceso a esa reunión misteriosa, esta reunión privada, y ahí el Padre le presentó al Hijo el plan de salvación, le presentó a él la parte que tenía que cumplir, el riesgo que se corría si él fallaba, y también le presentó la parte humana que nosotros teníamos que hacer, y esa es la que vamos a descubrir hoy, y no vamos a descubrir nada nuevo, vamos a ver que lo sabíamos, pero nuestra mente lo tenemos confundido. Así que para ello vayamos al santuario y junto con el espíritu de profecía podremos entenderlo mejor. ¿En cuántas partes, vamos a iniciar el estudio, en cuántas partes se divide el santuario? Y la gran mayoría, o sea, si vas al mundo religioso te dicen en 2 partes. Si vas al mundo adventista, la gran mayoría dicen en 3 partes. Y yo les digo que se divide en 4. Me imagino que algunos ya lo deben saber. O sea, muchos dicen que es el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es el campamento, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y ustedes dirán, ¿el campamento? Oh, sí. ¿Qué vino a hacer Cristo en el campamento primero antes de entrar al atrio? Eso lo vamos a estudiar. Dice Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que Apocalipsis habla a la iglesia de la Odisea, vestiduras blancas para vestirte. ¿Está desnudo de la Odisea? ¿Habla la Biblia de alguna desnudez en particular anteriormente? Bueno, vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, hablando de Adán y Eva. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Así que vamos a entender qué fue lo que perdió Adán al punto que se vio desnudo. Y la gente dice, fue la inocencia, porque ellos siempre estaban desnudos. No, o sea, se perdió la inocencia, sí, eso sí. Pero no era la inocencia de mirarse desnudo y decir, esto está bien. Y ahora de momento pecaron y dicen, espérate, esto está mal. No fue esa la inocencia. Adán perdió una vestimenta. Dice que era un halo de luz que lo cubría a él. Y ese halo era quien no le permitía ver su desnudez. Era quien lo hacía sentirse bien a él. Estoy vestido, no siento vergüenza. Pero ahora con el asunto del pecado se perdió esa vestimenta. Y vamos a ver qué significa esa vestimenta. Y ahora se ven desnudos. Y tenemos que cubrirlo. Así que dice la cita de Elena de White con relación a la vestimenta de Adán y Eva. Y a la vestimenta, o sea, y a la obra que Cristo venía a hacer y realizar cuando nació. ¿Dónde? ¿Cristo nació en el atrio? No. Nació en el campamento. Tenía que vivir como uno igual que el campamento. Tenía que estar igualito como el pueblo judío en el campamento. Y allí tenía que hacer una obra. Luego tenía que entrar al lugar, al atrio. Y ahí tenía que hacer otra obra. Así es. Vamos a ver la cita de Elena de White. Esta cita se encuentra
Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 252 a la 254. Y dice así: esto es lo que los transgresores de la ley han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención. Mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Ojo, las obras humanas lo que hacen es tratar de cubrir el pecado. Y esas son las obras que Dios dice, tu justicia es como trapo de inmundicia. Pero hay unas obras que podemos hacer que no cubren nuestros pecados. Sigamos. Pero esto no puede lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrán emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Y antes de continuar les voy a decir, creo que lo hemos repetido en otros sermones atrás, ¿qué significa justicia en hebreo? ¿Cuál es su significado en hebreo? Su significado bíblico, la palabra justicia. La palabra justicia es aquel que guarda leyes divinas. Alguien justo en la Biblia no es alguien que obra correctamente en un sentido. No, él es justo, él sabe pagar exactamente la medida. No. Cuando le decimos al ser humano, sé justo conmigo, es págame conforme a las obras. Págame conforme a lo que he hecho. Pero en la Biblia, en hebreo, la palabra justicia es aquel que guarda leyes divinas. Noé, varón justo, porque Noé guardaba leyes divinas. Y ahora dice que el manto de Cristo, que Él colocará esta ropa de su propia justicia, o sea, de su propia obediencia. Ojo con eso, porque por ahí vamos. Esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente será puesta. Bien, continuamos. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. ¿Por qué es tejido en el telar del cielo? Porque en el cielo donde se diseñó cómo obedecer correctamente. Y sigue diciendo, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras injusticias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Y sigue diciendo, termina la cita, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Antiguamente nos enseñaban, Cristo se pone tras nosotros y refleja su justicia y el Padre ve su justicia. Eso no es así exactamente. Hay una parte que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que andar en justicia, pero ¿en cuál justicia? No en la humana. Yo puedo decidir ahora voy a dejar de decir malas palabras. Y en eso mi carácter puede estar corregido. Yo puedo decidir, voy a dejar de decir mentiras. Y hay personas que han dejado de decir malas palabras. Hay personas que han alcanzado a decir mentiras. Muchas personas. Pero eso es todo. Eso es con un propósito. No es con el propósito de ser santo. Es con el propósito de que yo soy diferente. Y ahí es donde está nuestro trapo de inmundicia. Pero cuando obedecemos ¿cuál obra? Las obras de Cristo.
Cuando practicamos la obediencia de Cristo, ¿y obediencia a qué? A los 10 mandamientos, entonces reflejamos no nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo, porque estamos haciendo lo mismo que Él hizo. Eso es la explicación que tiene. O sea, eso es lo que está clarito ahí. Seguimos. La primera parte del plan de salvación consiste en que Cristo tenía que venir a nacer en este mundo, vivir una vida de obediencia perfecta y sin pecado. Esa fue la obra que Cristo realizó en el campamento. Ahora Cristo tenía que morir. Esta es la segunda etapa del plan de salvación. Ya no solamente era vivir una vida de perfecta. Ahora Cristo tenía que morir, pero Él tenía que ministrar su propia muerte como sumo sacerdote. No la podía ministrar otro sumo sacerdote. Así que mientras Caifás estuviera allí, Cristo no podía ministrar su propio sacrificio. Pero algo sucedió. Resulta que Cristo venía como el Cordero de Dios, pero no fue Caifás quien tuvo que ministrar la muerte de Cristo. Él no podía. Tenía que hacerlo Cristo, pero estaba Caifás en el medio. ¿Y cómo Cristo pudo ministrar su propia muerte como sumo sacerdote si tenía Caifás? Dicen que algo pasó. Vamos a Mateo. Esto se lo cuento a modo de curiosidad para que conozcamos exactamente cómo se cumple todas las escrituras. Mateo capítulo 26, versículos del 62 al 65. Y miren la historia como dice. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Hasta ahora, para que entiendan el cuadro, a Cristo lo estaban acusando. Él hizo esto, él hizo aquello, y ahí esto, lo otro, y él se proclamó el Mesías. Y hasta ahora, lo poquito que Cristo hablaba era: tú lo has dicho, o quedaba en silencio. Y el sumo sacerdote, por última vez, porque quería encontrar en él una falta, le decía: ¿no ves lo que testifican contra ti? Dilo, habla tú ahora. Y ahora mira lo que dice el versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Eso era un juramento que se le presentaba a todo judío, en particular a los levitas. Te conjuro por el Dios Altísimo. En un juicio, cuando alguien estaba presente, te conjuro. ¿Sabes qué significa te conjuro? Te pongo delante de Dios como testigo. Habla ahora. Si mientes, tu juicio viene de arriba. Si no mientes, pues Dios te hará justo. Y ahora el sumo sacerdote le dice a Cristo: te conjuro por el Dios Altísimo. Te pongo ahora en juramento frente a Dios. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Ahora Cristo no podía decir más: tú lo has dicho, ni podía callar. Ahora Él tenía que hablar. Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo. Ahora Él tenía que hablar: que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Y saben por qué Caifás no fue el que ministró la muerte de Cristo? Por el versículo que le sigue ahora en el 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Saben que la vestidura del sumo sacerdote eran santas, representaban la justicia de Cristo, no podían rasgarse ni por accidente. Por eso van a entender, dice que las damas que tejían este manto de sacerdocio, por detrás le ponían una tela de refuerzo para que ni por accidente se podía rasgar esa ropa. Si se rasgaba esa ropa, tú como sumo sacerdote quedabas descalificado automáticamente, porque no tenías la justicia de Dios frente a ti y estabas desnudo frente o con la justicia humana cubierta sobre ti. Una vestidura rota no es de Dios, no es de Cristo, no representa su manto de justicia. Por lo tanto, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y él sabía que con vestidura rasgada no podía ministrar, pero como era un sacerdote falso, usó cualquier artimaña para convencer al pueblo de que Cristo debería ser reo de muerte, sin darse cuenta que él mismo se estaba descalificando. Así que en ese momento Cristo pasó a ser el sumo sacerdote de su propio sacrificio.
Ahora, por último, Cristo muere en la cruz. Pero en el plan de salvación estaba diseñado solamente que viniera a vivir una vida sin pecado y luego morir en la cruz por nuestros pecados. No. Por último, le correspondía a Cristo resucitar. Y digo por último porque esto es lo último de la primera etapa del plan de salvación. Dice 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, le dice Pablo a los Corintios. Era importante para el plan de salvación que Cristo resucitara. Hasta aquí se llama justificación por la fe. Cuando se te presenta que tú eres pecador, cuando se te presenta que hay uno que vino y vivió una vida santa y murió, no murió por nuestros pecados, porque ahí es otra confusión, creo que esto habría que dedicarle otro tema. Cristo no muere por nuestros pecados, Cristo en su muerte hace provisión para borrar nuestros pecados. Eso es muy distinto. Si hubiera muerto por los pecados de la humanidad, todo el mundo ahora sería salvo, porque ya Cristo murió por nuestros pecados. Pero Él no murió por nuestros pecados, Él murió para crear una provisión. Cualquiera que necesite una provisión para limpiar sus pecados, la muerte de Cristo es suficiente. Si toda la humanidad se hubiera arrepentido, la muerte de Cristo puede enviar remisión de pecados a toda la humanidad. Pero en realidad no fue que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Hasta aquí se llama justificación por la fe. Usted acepta por fe todo esto que el Salvador ha hecho. Y esto es 100% todo de parte de Dios. El hombre no tiene que hacer nada, solo creer, solo aceptar. Hasta aquí llegó el ladrón de la cruz, que eso es lo que muchos hablan. El ladrón de la cruz no guardó el sábado. El ladrón de la cruz no se bautizó. Ojo, el ladrón de la cruz creyó hasta aquí. Y el problema del plan de salvación, para que lo entendamos, cómo es que algunos están rebeldes contra Dios toda su vida y justo en el lecho de muerte piden perdón y son salvados. No obraron, no se bautizaron, no guardaron sábado, simplemente se arrepintieron, reconocieron el sábado y nunca lo guardaron y se arrepintieron. El problema está en que el plan de salvación tiene etapas. Hasta la etapa que tú llegues, hasta ahí eres justificado. Quiero que entendamos eso. Por eso es que hasta aquí, si llegas hasta aquí y se te es quitada la vida, ya sea por una enfermedad, por un accidente o por lo que sea, tú eres justificado si creíste hasta aquí en el plan de salvación. Pero el plan de salvación no termina aquí. Pero ahora tenemos que entrar al lugar santo del santuario. ¿Por qué tenemos que entrar al lugar santo del santuario? Cuando Cristo resucitó, que se encontró con sus discípulos, no les dijo, ya tienen el plan de salvación en sus manos, prediquen esto y todo el que cree en esto va a ser salvo. Yo me voy y después vengo para buscar a mi pueblo. Eso fue lo que dijo el Señor. Juan 14, del 1 al 3, y vamos a leerlo con detenimiento. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él estaba diciendo, ¿por qué? Porque ahora te voy a hacer una promesa. Por eso Cristo decía, si creen en Dios, crean en mí, porque ahora te voy a dar una promesa y necesitas creer en mí también. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben por qué hay moradas? Son las vacantes, son los lugares que dejaron los ángeles que decidieron seguir a Lucifer, a Satanás. Así que moradas hay. ¿Están construidas? Sí, ya están construidas. Y todos sabemos que fuimos creados para ocupar los puestos de esos ángeles. No fuimos creados solamente porque Dios quiso crear y vamos a... No. Hay mucho más que eso. Pero Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si esto no fuera cierto, yo te lo hubiera dicho. Hay moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La pregunta es, si hay moradas y están hechas ya, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa tenía que hacer Cristo para preparar para nosotros? Dice el versículo 3, y si me fuere y os preparar lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo tiene que preparar algo, pero no son moradas, porque ya están hechas. Hay algo que Cristo tiene que hacer para que tú y yo podamos recibirlo a Él en gloria y majestad cuando Él venga. Entonces el plan de salvación no terminó en su vida, en su muerte y en su resurrección. Hay algo más que tiene que hacer en el cielo para que nosotros tengamos derecho a estar con Él. Para conocer esto tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 13. Quizás vamos a leerlo también. La visión de Cristo frente al candelabro. Yo, Juan, nuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cristo tuvo que pasar al lugar santo, y vamos a hablar de la entronización de Cristo en unos minutos. En el lugar santo, una vez que Cristo pasa por el atrio, de hecho muchos dicen Cristo se bautizó primero y el altar del lavacro está después del altar de sacrificio, porque el sacerdote hacía sacrificio, se tenía que lavar las manos y los pies como señal de purificación para poder entrar al lugar santo. Cristo hizo el bautismo, lo hizo de primero, porque venía a ser su obra. Nosotros tenemos que aceptar primero su sacrificio, luego somos bautizados por la fe en su sacrificio. Pero eso es otro tema, solo se los explico. Pero ahora tenemos que entrar con Cristo al lugar santo, por eso tenemos que ser bautizados. Hay que entrar con Él en el lugar santo, porque ahí Él está haciendo algo para ti y para mí, para que tú y yo tengamos derecho a estar en el cielo, porque el plan de salvación no termina con su resurrección. Así que dice que estaba Cristo parado frente al candelabro. ¿Qué hacía el sumo sacerdote frente al candelabro en el santuario? Y esto lo saben muchos. Era su responsabilidad mantener la llama de los candelabros encendida. Tenía que limpiar las mechas. No podía fallar las llamas. ¿Cuántos significados tienen las llamas? Muchos significados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Espíritu de Dios es como una llama de fuego encendida. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A partir de aquí vamos a entrar en la parte del plan de salvación que Pablo llama justicia impartida. Nosotros tenemos que actuar junto con Cristo. Tenemos que brillar. Tenemos que ser la luz del mundo. Pero hay alguien detrás de nosotros que tiene que mantener esa luz en nosotros para que podamos reflejarla al mundo. Y por eso que la luz que le reflejamos al mundo no es nuestra luz, sino la luz de aquel que nos dio luz a nosotros. Dice la cita, vuelvo a leer la cita, un pedazo de Palabras de Vida del Gran Maestro. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad y la mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Y cómo es esto de obediencia a la ley de Jehová? Eso lo vamos a ver más adelante. Si es cierto, porque a veces dicen que no necesitamos obedecer. Otros dicen no podemos obedecer porque somos pecadores. Siempre somos desobedientes. Siempre vamos a estar fallando. Apocalipsis 4, del 1 al 11 y 5, del 1 al 14, es la visión de la entronización de Cristo. Es el momento cuando Cristo resucita, se despide de sus discípulos y luego entra al cielo. Y ahí, si ustedes ven en
en el Deseado de toda la gente, página 773, dice que los ángeles, cuando ya viene Cristo, están a punto de irrumpir con gozo. Él le hace un ademán, todavía no. Se presenta al Padre, presenta sus heridas, su sacrificio, presenta a los resucitados como primicia. Y luego cuando el Padre dice la justicia ha sido satisfecha, todo ha sido hecho, entonces dice que rompen los ángeles en gloria, se derramó el Espíritu de Dios por todo aquel lugar, a tal punto que se desborda del cielo, y en el día de Pentecostés, justo en ese día, se derrama el Espíritu Santo por el gozo que había en el cielo. Tienen que leer ese libro, está muy bonito. O sea, esa parte final de la entronización de Cristo. El trono de Dios se encuentra en el lado del norte, y en el lado del norte, en el lugar santo, se encontraba la mesa de los panes que representan al Padre y al Hijo. Esta cita de la entronización de Cristo en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 muestra que el Padre está sentado en su trono y ahora el Hijo viene a sentarse en su trono. El trono del Padre está en el lado del norte, y en el lado del norte se encontraba la mesa de los panes. Tiene 2 coronas, tiene 2 pilas de panes, 6 y 6 porque son 12. Ambos representan al Padre y al Hijo. Y vamos a ver si es verdad. Juan 6, 32 y 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Cristo dijo: mi Padre os da pan, yo soy el pan de vida. En la mesa, en el trono de Dios, estaba sentado el Padre y el Hijo. ¿Y qué representan los panes? Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dice que en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo del período papal, desde el 538 hasta el 1798, dice que la palabra de Dios escaseó, pero nunca faltó. Siempre hubo un remanente, un pequeño pueblo que levantaba la palabra como una antorcha para todas las edades, para todas las épocas. Así que, a pesar de que el pan escaseó, el Padre y el Hijo siempre se han encargado de que nunca faltara su palabra, su luz, en todos los tiempos, en todas las etapas y en todas las edades. Dios se ha encargado de mantener su palabra en existencia para la humanidad en todos los tiempos. Ha escaseado, pero nunca ha faltado. Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de estudiar su palabra a diario, de ser hacedores de su palabra. Y este es el otro significado que tiene el pan de Dios. Tenemos que comer su palabra. Tenemos que ser hacedores de su palabra. ¿Y será cierto esto? Santiago 1, 21 al 25. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 25, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que Cristo estaba vamos a recapitular, frente al candelabro, manteniendo la luz del mundo. Estaba en los panes, manteniendo el pan fresco. Dice que cada sábado el sumo sacerdote
tenía que venir a la mañana y cambiar el pan del sábado anterior, quitaba una pila en señal de que siempre había una presencia de pan, ponía la nueva, el pan fresco, quitaba la otra pila de pan viejo, ponía la nueva pan fresco, siempre había pan. Ahora, de ahí el sacerdote se tenía que mover a otro mueble dentro del lugar santo. Vayamos a la visión de Juan ante la declaración de las trompetas, porque ahora él se va a mover al altar del incienso. Y vamos a entender qué significa el altar del incienso. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 2 al 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y sigue diciendo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué pasa en el altar del incienso? ¿Qué hace Cristo por ti y por mí en el altar del incienso? Ya sabemos que mantiene la luz en ti, mantiene su espíritu en ti. Había olvidado que a la iglesia de Éfeso Dios le dice, mira, si no te arrepientes, quitaré de mí tu candelabro, quitaré mi candelabro de ti. Y el candelabro significa, en esta visión, el Espíritu Santo. Si Dios retira de ti el Espíritu Santo, ¿quién te va a redarguir de pecado? Dios ha mantenido su palabra en ti, el conocimiento de ella en ti. Ahora tenía que hacer algo con tus oraciones. Santiago 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestras oraciones son imperfectas y para que puedan llegar al trono de la gracia tienen que ir envueltas en el incienso que representa la gracia de Cristo para que lleguen sin imperfección ninguna. Por eso el sumo sacerdote tenía que en el altar del incienso tenía que ministrar las oraciones de los santos con el incienso que representa la gracia de Cristo para que nuestras oraciones, para que vuestras oraciones sean escuchadas. Ahora, hasta aquí eran las 3 cosas que Cristo iba a hacer en el lugar santo. Porque está la visión del libro de Primeros Escritos, donde Elena White ve el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Pero hasta aquí vamos a recapitular. Entonces, ¿qué es el plan de salvación? Desde el inicio hasta aquí. En el plan de salvación que Dios instituyó desde antes de la creación del hombre hay 3 etapas. La primera es la justificación por fe, donde su Hijo ofrece una vida perfecta, la que vivió en el campamento, una muerte expiatoria, la que realizó en el atrio, y una resurrección. Y nosotros solo aceptamos esto por fe, pues no tenemos que hacer más nada en esta etapa. La segunda etapa es la etapa de la santificación, donde Dios determinó que el hombre hiciera algo. Ahora tenía que demostrar que su fe en el sacrificio de Cristo y su arrepentimiento por el pecado se demostraran en obras genuinas, en la obediencia a la ley de Dios. En esta etapa de 50% parte de Dios y hay 50% parte del hombre. Ahora el hombre tenía que vivir la vida de Cristo, lo que había aceptado por fe. Tenía que morir la muerte de Cristo. Tenía que obedecer la obediencia de Cristo en esta etapa. Vamos a ver Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay personas que dicen, nosotros no podemos guardar. Es como que yo le diga a mi esposa todos los días, qué sé yo, 10, 20 veces al día, mi amor, yo te amo. Pero soy incapaz de ayudarla a fregar los trastes, a recoger el piso, a acomodar la cama o a proveer para mi casa. ¿Amaré a mi esposa así? Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Santiago 2, versículos 17, 18 y 20.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Primera de Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y Pablo decía en Romanos, muero cada día yo. Eso es la parte que tú y yo tenemos que hacer en el lugar santo. Esa es la parte que tenemos que obrar. Cristo no va a morir a nuestro yo, ni me va a ayudar a que yo muera al yo. Eso es invención humana. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que desearlo, yo tengo que quererlo. Ahora, lo que pasa es que no puedo hacerlo solo. Pero tampoco es sentarme, Señor, quita de mí la maña de decir malas palabras. Quítame la maña de mentir. Quítame la maña de mirar lo que no tengo que mirar. Quítame la maña de tomar lo que no tengo que tomar. Y esperar a que Dios haga una varita mágica. ¡Ting! Y entonces eres una nueva criatura. Tienes que pasar la angustia de Jacob. Dice la cita, creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Y ojo que ya habla de doctrinas que sostenemos. Hoy en día se predica en las iglesias, aún en nuestras iglesias, que las doctrinas dividen. Que lo que importa es el amor de Cristo porque el amor une. Vamos a tener ese tema sobre la unidad del amor de Cristo y qué significa. Pero aquí habla de la doctrina. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Y vamos a ver en qué consiste eso. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados. Quiere decir que ese toque final que nos va a dar no es para limpiarnos de nuestros pecados. Quitarnos los defectos de carácter o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Y vamos a ver que la glorificación es un cuerpo nuevo. Pero nos han enseñado que solamente dejaremos de pecar y solamente eliminaremos los defectos de carácter cuando tengamos el cuerpo nuevo. Pero el cuerpo nuevo no va a ser para limpiarnos. Seguimos leyendo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Eso está en Maranatha, el Señor viene, página 76. Y sigue diciendo en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 68. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Y la pregunta es, ¿cuáles serán las obras correspondientes? Sigue diciendo la siguiente cita. La obediencia a la ley de Dios es santificación. Punto. Si aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, si te arrepentiste de tus pecados y estás vivo todavía, tienes que pasar al bautizo. Y una vez que pases al bautizo, si estás vivo todavía, tienes que entrar en el plan de salvación, en la etapa de la santificación. Y la santificación solo se logra por la obediencia a la ley de Dios. No hay otra forma. ¿Pero cuál obediencia? La mía, según mi idea, el sábado se debe guardar así,
nos debemos vestir de esta forma, debemos sentarnos de esta forma. No, a la forma que Dios dice en su palabra. ¿Cómo debe ser un cristiano? A ver, ¿cómo el mundo acostumbra a ser una persona de bien? No. ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo fue Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? Ese es el punto. Y sigue la cita. Hay muchos que tienen ideas erróneas respecto a esta obra en el alma, pero Jesús oró que sus discípulos fueran santificados por medio de la verdad y añadió, tu palabra es verdad. Juan 17:17. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia es continua. En tanto Satanás nos apremie con sus tentaciones, tendremos que librar una y otra vez la batalla por el dominio propio, pero mediante la obediencia, la verdad santificará el alma. Los que son leales a la verdad han de superar, por medio de los méritos de Cristo, toda debilidad de carácter que los ha llevado a ser modelados por cada una de las diversas circunstancias de la vida. Eso está en el libro Fe y Obediencia, página 87. Así que ahora entramos a la siguiente etapa. Ahí consiste en la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada se te imputa cuando se te declara santo en el momento que tú reconoces a Cristo como tu Salvador personal, en el momento que te reconoces pecador y que reconoces su muerte y que aceptas que a través de su muerte puedes ser limpiado y tienes el derecho a la vida eterna. Y ojo con este detalle, porque es un detalle que no voy a explicar aquí hoy. Pero la justificación por la fe te da el derecho, la justicia imputada te da el derecho. Es como que se te entrega, mira, tú tienes la posibilidad de participar, el derecho de entrar al cielo. La santificación te hace idóneo para ir al cielo. La justicia impartida o la santificación te hace idóneo para ir al cielo. La justicia imputada te da el derecho, pero que tengas el derecho de venir, es como no sé con qué compararlo, hay muchas cosas humanas que pudiera usarlo, pero tener el derecho no significa que tú reúnes todos los requisitos. A todos los cubanos se les da el derecho que al año y un día pues apliquen a la residencia. Por usar un ejemplo, tienes el derecho, pero no significa que cuando llegas ahí el juez se encuentre algo en ti que diga, oh, tú no. Entonces, el derecho al cielo te lo da la justicia imputada, la primera parte del plan de salvación. La idoneidad para ir al cielo, para vivir en el cielo, te lo da la segunda parte, la justicia impartida o la santificación. Ahora, siguiente parte. Luego, el sumo sacerdote tiene que pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué va a hacer en el lugar santísimo? ¿Qué tiene que hacer allí? Mateo 22, del 11 al 13. Con esta parábola vamos a poder entender exactamente qué se hace en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Porque muchos dicen, Él intercede por nuestros pecados. Pero, intercede por nuestros pecados, pero ya yo me arrepentí y Dios me puso perdonado. Dice que cuando el momento que tú te arrepientes, Dios te perdona y te pone perdonado. Y entonces, ¿qué está haciendo el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Si ya yo fui perdonado en el atrio por mis pecados. Mateo 22, versículos del 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Por eso es que muchos creen que esta parábola es venida de Cristo. No, no era venida de Cristo y vamos a ver el por qué. Versículo siguiente, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En el lugar santísimo, lo que Cristo está haciendo ahora es revisando nuestro historial, nuestra vida. ¿Cuántos pecados Alejo ha cometido? ¿De cuántos se ha arrepentido? Oh, se arrepintió de todos. ¿Fue su arrepentimiento por sentir dolor por el pecado o fue su arrepentimiento para evitar las consecuencias de sus acciones? En otras palabras, si hablamos como hablaríamos un cubano, ¿serían sus lágrimas de arrepentimiento o lágrimas de cocodrilo? Eso es lo que se está haciendo ahora. Se está analizando tu vida.
Se está analizando tu arrepentimiento. Tienes el perdón ahí, pero quiero decirte algo. Si tu arrepentimiento no fue genuino, el perdón puede ser revocado. La idoneidad que tenías hasta en ese momento puede ser quitada, el derecho que tenías. Eso es lo que se está revisando ahora, en este tiempo, tu vida y la mía. Y al diablo le interesa mucho que tú no medites en esto, ni sepas esto para que sigas viviendo tu vida como tú quieres, creyendo de que Dios de todas formas te va a salvar porque Él es amor y Dios es amor. Y debido a su amor es que tiene que actuar con justicia y equidad. Porque si Dios, por su amor, no actuara conforme a la justicia, entonces sería un amor malsano, un amor malsano. El juicio investigador en el que se revisan nuestras obras y también el Señor Jesús hace su obra en favor de nosotros, intercediendo como nuestro abogado. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Por qué la obra de Cristo en el lugar santísimo? Es donde se decide la glorificación del hombre. Aquí se decide si tú vas a ser glorificado o no vas a ser glorificado. Aquí se decide si vamos a recibir el cuerpo incorruptible del cual Dios habló y habló Pablo en el libro de Romanos, o no lo vamos a recibir. ¿Quiénes son los que serán glorificados o no con un cuerpo nuevo cuando Cristo venga? Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, ese cuerpo, ¿por qué Dios te lo va a dar? Creo que lo explicamos en el tema ¿por qué pecamos? Ese cuerpo Dios te lo va a dar a los que vencieron. ¿Por qué? Porque la lucha interna de morir al yo no va a ser perenne en tu vida. Tiene que llegar un momento donde Dios va a decir, tú has vencido. Por lo tanto, ahora te voy a quitar ese cuerpo que tiene tendencia a lo malo. Ese cuerpo que te obliga a estar luchando constantemente, y vas a tener uno que no va a tener tendencia a lo malo. No va a pensar nada malo. No va a desear nada incorrecto. Siempre va a pensar lo correcto. Siempre te va a llevar hacia lo correcto. Pero eso es al que venciere. Apocalipsis 3, 10 y 12 le escribe Dios a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto es otro tema que pudiéramos tener también. Es interesante porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que el gran tiempo de angustia no es para nosotros. El pequeño tiempo de angustia sí es para nosotros, pero el gran tiempo de angustia es para los moradores de la tierra. Y si tú guardas la palabra de Dios, Él ha prometido que te librará, te guardará de ese tiempo a ti. Y sigue diciendo el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora viene el versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, un nombre nuevo que tendrá Cristo Jesús, también será escrito en tu frente. Pero es al que venciere. ¿Al que venciere de qué? No solamente de la prueba y la angustia que viene, al que venciere el pecado, al que venciere con la justicia de Cristo. A ese se le dará esto. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primeros escritos, página 280. Ahora ya Cristo vino, recibe un cuerpo incorruptible. Pasamos el milenio chequeando y revisando el juicio de los impíos. Dice que el juicio fue dado a los santos. Y ahí vamos a analizar por qué se perdió cada cual. Pero luego, después del milenio, ¿quedará algo más por lo cual Cristo tiene que hacer por la humanidad? Y muchos dirán, no, hermano, ya Cristo murió, resucitó,
obró en el lugar santísimo, pero ya vino, nos revistió con este cuerpo incorruptible. No hay más nada que hacer. Bueno, dice después de patriarca el profeta 280, el juicio es tan solo para los que profesan creer en el nombre de Dios. El propósito del juicio es revelar quién es un miembro cristiano o discípulo genuino. Por eso es el juicio, que tiene tres fases. La fase investigativa, la evidencia en el cielo, la sentencia se da en el cielo. O sea, la evidencia en el cielo y la sentencia se da en el cielo. Y la fase en que se aplica la sentencia es cuando Cristo venga. ¿Y cuál será la última obra después del milenio que le quedará a Cristo por hacer en favor de la raza humana? Y esto es de lo que hablamos. ¿Cuál será la última obra que le faltará a Cristo por hacer por la raza humana? Y muchos me dirán, oh, no, Cristo no le queda nada por hacer por la raza humana ya. Si ya está terminando el juicio de los impíos, no queda algo más. Vamos a ver, está en el libro El conflicto de los siglos, página 705. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza. Al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor, y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se posterna humildemente a sus pies, exclamando, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Y escuchen esto. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo la causa del pecado. Dice, cuando Adán le decía yo, pero miren, no sigamos este camino, le decían, ¿y tú qué hablas si esto es por culpa tuya? El bullying que tenían con Adán era terrible. Yo me imagino que siempre tendría que andar cabibajo. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre. Y vamos a ver qué va a hacer Cristo ahora. Y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Dios le devolverá a Adán la soberanía que en un primer momento le había entregado en la creación de Dios. Es lo último que Cristo hará por la raza humana. Hermano, yo espero que hayamos entendido el plan de salvación tal y como está en la Biblia, de una forma sencilla, no es tan complicado de entender. Nosotros los humanos lo complicamos un poco. De una forma sencilla pero bien clara. Entendamos que hay una parte donde Dios obra en la justificación por la fe, en la justicia imputada es 100% parte de Dios, en la glorificación al final es 100% parte de Dios, pero en la santificación es un 50% Dios obrando en ti y es un 50% tú y yo obrando al mismo tiempo junto con Dios. Eso nos va a hacer idóneos para estar en el reino de los cielos. Espero que hayamos comprendido el tema de hoy. Espero que lo hayamos interiorizado, pero más que eso, como decía Santiago y Pablo, espero que no seamos oidores de la ley, sino que seamos hacedores de la ley. Que Dios nos ayude para lograr esto en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque en tu mente infinita, mucho antes de que el hombre fuera creado, tú diseñaste un plan de salvación. Tuviste a bien por amor a nosotros, no porque lo mereciéramos, el crear un plan que nos diera el derecho a poder entrar al reino de los cielos nuevamente.
a que nuestra relación rota pudiera estar nuevamente asida de ti. Gracias porque ofreciste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias porque tu Hijo se ofreció también voluntariamente para hacerlo. Gracias porque pusiste en riesgo tantas cosas en el universo por amor a nosotros. Permite, Padre, que la santificación sea una realidad en nuestras vidas. Permite que nuestros corazones puedan ser llenados de tu Espíritu Santo, que podamos ser revestidos con la justicia de Cristo y su manto, que podamos vivir su vida, que podamos vivir su obediencia, que podamos vivir su integridad y su amor hacia ti. Permite que esto sea una realidad en nuestras vidas. Una bendición pedimos para aquellas personas que están escuchando, que ellos puedan entender, que cada uno de nosotros podamos interiorizar esto y que seamos más que oidores, seamos hacedores de la ley. Gracias, Padre, por la intercesión que haces por nosotros en este momento. Gracias porque preparas un lugar para nosotros en el reino de los cielos. Gracias porque preparas un cuerpo nuevo para ser glorificado. Gracias porque al final tienes morada para nosotros, para morar contigo por la eternidad. Te lo pedimos todo, lo agradecemos todo en este día santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que pasen un feliz sábado.